Mis amigos, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este reencuentro que es posible gracias fundamentalmente a la ilusión, a la esperanza, al proyecto, al aporte tecnológico de Maxi Suárez, mi querido hijo, porque en su manejo de la tecnología me ha impulsado a esta forma nueva de comunicación a través de este espacio, de este lugar y desde mi casa, desde el Palacio Salvo, como una forma de nuevamente retomar un contacto que nos hacía bien, que nos ha hecho bien durante muchos años, durante mucho tiempo. La última posibilidad de encuentro la tuvimos aquí mismo, desde el Palacio Salvo, a través de CX30 Radio Nacional, cuando teníamos nuestro programa desde las 2 hasta las 6 de la mañana, muy intenso, compartiendo asuntos de la vida de todos los colores, soledades, desolaciones, tristezas, pero también alegrías, esperanzas, ilusiones. Hace muchísimos años, en El Espectador, en Alfa, en Carve, en las radios por las que hemos estado, hemos hecho sonar las campanitas de las buenas ondas. Algo faltaba en este nerviosismo previo al encuentro con ustedes, porque les puedo asegurar que estaba más nervioso que un principiante, quizá más nervioso todavía y más tenso de lo que estuve por la primera o cuando la primera vez que salí al aire, que fue allá hace en los muchísimos años y muchísimas décadas en los comienzos de los años 60 del siglo pasado en Saeta Televisión. Después la radio, después los diarios, después todo lo después. Y si faltaba algo, cuando venía caminando para acá, para este lugar de nuestro reencuentro, aparece la campanita de las buenas ondas. Y es lo que faltaba. Es lo que faltaba porque muchas veces fue un sonido, un símbolo, un vínculo que decía mucho más que las palabras. Recuerdo una vez en Alfa, una vez que me llamó un importante empresario, yo no sabía que lo era, para mí era el flaco fulano, y me dijo, tengo una reunión importantísima de la empresa y no me hiciste sonar las campanitas de las buenas ondas. Es decir, estaba siendo de alguna manera una apoyatura, una luz en la duda o ante la inseguridad. Y a mí me alegró mucho que eso fuera así, porque también sé que sirvió para acompañar a muchos amigos conocidos, vistos con los ojos de la cara y no vistos con los ojos de la cara, pero hermanos al fin, inclusive en sus últimos instantes de vida. Recuerdo que en la noche de la 30 preguntaba dónde estaba Julio Mora, porque sabía que era un oyente asiduo del programa, Julito Mora, allá de Batoví, de Tacuarembó. Y, y una noche pregunté al aire y me dijo, estoy acá. Y estaba trabajando, porque se había especializado en ser acompañante de CTI. Y me dijo, tú no tienes ni idea las veces que tu palabra es lo último que oye mucha gente y que muchas veces están esperando la campanita de las buenas ondas para poder descansar en paz. Nosotros hemos compartido, como decíamos al comienzo, muchas cosas. Hemos estado juntos en diferentes tiempos históricos, políticos, culturales. Hemos compartido miedos, pánicos, alegrías, triunfos deportivos, culturales, políticos. Hemos estado cerca de todos los colores del alma posibles. Esa es la mejor academia que he tenido para formarme en esto o intentar formarme en esto de ser uno más entre todos. Entre todos ustedes no, entre todos nosotros. Yo no podía creer, todavía no sabíamos si hoy íbamos a salir al aire, digamos, si es que esto es salir al aire. Y hace escasos minutos
una hora o dos, no sé, estaba viendo, anunciando que íbamos a estar, y hay ciento y pico de amigas y amigos que han dicho, acá estamos, voy a estar. Amigos Jesús Gómez Miño desde España, desde Galicia, y me dice a qué hora es porque yo voy a estar allí. Amigos desde Perú, como Omar Aramayo, el enorme poeta, como José Luis Suárez, desde España también, desde Argentina, desde el sur de la Argentina, desde el frío de los fríos, desde Cuba, desde el trópico, desde Venezuela, desde Estados Unidos, desde Miami, querido Turquito Rovinsky, desde Playa del Carmen con sus calores y sus ganas de estar acá y lo están también a través de un sistema parecido como este de Ricardo Artola y de Laurita. En fin, muchos amigos, muchas amigas, muchas familias. Le voy a avisar a mi hijo, me decía un amigo desde Buenos Aires, un hijo que lo primero que hizo cuando nació fue llamarnos a un programa a la cofradía, la vieja y querida cofradía de la Luna, para dar la buena nueva de que teníamos un retoño más, un hermano más, por chiquitito que fuera, en esta ilusión compartida de querer que el mundo fuera mejor después de nuestro paso. Los amigos de la barra pensante o sentipensante, los amigos de la fraternidad Victory, Flaco Everly, y todos los amigos de los periodistas jurásicos, colegas y hermanos en este oficio duro, tremendo y hermoso del periodismo, tratando de interpretar la realidad y de aportar algo, por poco que sea, para intentar cambiarla juntos, para que sea una realidad mejor. Hablar de la cofradía, hablar de los programas de Alfa, de la mañana del espectador, de Carvel la noche, es recordar infinita cantidad de asuntos que tienen que ver con el corazón humano. Con ese corazón humano que decía el viejo Oliver Falco, y con razón, que el corazón es viejo y sabio, y el corazón existe. Compartir, yo sé que Maxi se va a sonreír porque una vez recuerdo a Oliver, compartir la única moneda valedera que es la vida. Así lo entendimos antes de la pandemia, antes de la dictadura, antes de las dictaduras personales, antes de los golpes de adentro y de afuera, y así lo reafirma ahora esta etapa que me ilusiona que sea especial y distinta a la que estamos viviendo, porque hemos enfrentado enemigos clarísimos, hasta vestidos de otra manera, que estaban enfrente y los podíamos ver con los ojos de la cara, y ahora estamos enfrentando un enemigo invisible, pero que nos puede atacar por adelante, por atrás, por adentro, en la compra mínima, en el saludo elemental. Es decir, estamos enfrentando la sensación que tengo y que creo que compartimos con muchos de ustedes, de que alguien, quizá Dios, le pegó una patada al tablero, las piezas están en otro lugar y ahora tenemos que acomodarlas. Si vamos a acomodarlas igual que como estaban, estamos peor. Pero yo tengo la ilusión de que todo esto que nos ha hecho incluso hasta pensar o replantearnos la escala de valores que estábamos manteniendo como personas, como grupos humanos y como integrantes de este tiempo actual del país y del mundo, que este replanteo nos permita reencontrarnos con valores que muchas veces creíamos que en soledad estábamos defendiendo, con banderas que creíamos que en soledad estábamos levantando. Las banderas de la vida. Como decíamos con Horacito Ferrer, el enorme poeta, presidente además de la Academia del Tango, en la época en que tuve el enorme privilegio de ser nombrado académico correspondiente de la misma, de Academia del Tango de la República Argentina, decía que juntos
me había gustado una cosa que le había dicho una noche, estábamos levantando las más altas banderas de la vida. Y en eso me encuentran acá, en este lugar, en el Palacio Salvo, con Gardel atrás, con el Flaco Citarrosa, con el certificado, el documento que confirma lo que yo les decía, de ese inmerecido orgullo de ser académico de la Academia del Tango de la República Argentina, con recuerdos personales, profesionales, con trofeos, con premios que me han ido generosamente dando a través de una intensísima y larga carrera, o por lo menos laburos profesionales, pero fundamentalmente y sobre todas las cosas, con los premios del alma, con los que no se ven, con los que no aparecen. Decíamos con Almada y con Espalter, una vez que volvíamos de Buenos Aires y ellos habían ganado el Martín Fierro en la Argentina. y decía Espalter, Ricardo, yo voy a intentar morderlo, dice, porque los otros premios he tratado de comerlos y no puedo. Porque a veces aparecemos muy exitosos hacia afuera y de pronto, como ha pasado, circunstancias personales no nos permitían comer ese día y menos los premios. Entonces el premio más importante, lo que uno puede tener más allá de los afectos de la familia, hemos coincidido también en gente que ha jugado toda su vida a intentar cambiar el mundo cuando creíamos que la patria era el mundo entero. La vida misma, las circunstancias, las derrotas nos han permitido, como aprendimos de la redota como pueblo, nosotros los orientales, que somos anteriores a los uruguayos, de las redotas personales también hemos aprendido que la patria importante, la primera patria que hay que salvar es la familia y los amigos de verdad. Y en esta noche, donde estoy aquí invitándoles a entrar a mi lugar de vida o de sobrevivencia, a este exilio vertical en el que estoy, en el Palacio Salvo. Se llama así el ciclo, si es que va a ser un ciclo, si ustedes quieren, se llama Desde el Palacio Salvo, que podría tener perfectamente también el título de uno de los libros que sacó Botés al Mar, que dice A Pura Vida, porque lo que estamos haciendo, la ilusión que tengo de seguir compartiendo con ustedes lo que decíamos, la única moneda valedera que es la vida, compartiéndolo y buscando la vuelta como para que no sea un monólogo, un largo y aburrido monólogo, para que podamos interactuar, que podamos hacer lo que hacíamos en las radios también, quizá no tanto en la televisión, pero sí en las radios, es la cercanía de verdad, el nosotros en serio, con mayúscula. Estaba pensando en el Palacio Salvo, recién lo mencioné, y recuerdo una charla que tuvimos enfrente al Palacio Salvo bajo una lluvia intensísima con el entonces director de la 30, José Ramón Araujo. Yo estaba en la época hermosísima y durísima de la Cofradía de la Luna, allá en CX44, Radio Panamericana, 18 de julio 965, casi a Río Branco. Esquina cruzada con ese lugar, con el Palacio Lapido, el hermosísimo Palacio Lapido. Algún día también vamos a hablar sobre la hermosísima y bellísima ciudad que tenemos y sus edificios. Bueno, entre ellos fue este ícono montevideano y del Uruguay, mojón de alguna manera entre la ciudad vieja y la ciudad nueva. Y llovía y fumábamos como unos tarados en el auto de José Germán. Él intentando convencerme para pasar a la 30, para que yo iba seguido, no venía a charlar con ellos. Tienes que hacer el programa acá, me decía. Salud. Y yo decía, yo estoy bien ahí por muchas razones, porque es mi lugar, porque me han dado
la mayor responsabilidad que alguien puede tener desde el punto de vista personal y profesional, que es la confianza. Y además estaba la gente de la Cofradía de la Luna, mis hermanos, muchos de ellos hoy importantísimas personalidades del país, de la cultura, de la política, que recuerdan con agradecimiento el negro Macu. El otro día se nos fue Macu y yo recordaba fundamentalmente para el Nano Priliac y su programa de M24, que lo más importante de la pena terrible que tengo todavía, una pena sonriente y abrazadora, decía yo, como el propio Macu. Y, y ese sonriso y ese abrazo tenía que ver con el agradecimiento. Porque Macu, cada vez que nos encontrábamos, así fuera 15 minutos después de la última vez que nos vimos, recordaba lo que significaba para él ir o escuchar la Cofradía de la Luna, un pedacito de tibieza, me decía, en aquellas noches tan frías, un pedacito de humanidad, en aquellas noches tan antihumanas, un poquito de amor entre tanto odio y enfrentamiento entre los uruguayos, que nos dolió tanto como nos duele ahora ver que de alguna manera quienes no se acuerdan de eso están colaborando para un enfrentamiento que sabemos cómo termina, aunque lamentablemente algunos de mala memoria o de mala leche pretendan ignorarlo y seguir intentando apagar fuego con queroseno o con nafta. Y entonces ese agradecimiento de Macunaíma por la Cofradía de la Luna es el mismo que yo sentía por él cuando posteriormente ocupaba y seguía ocupando espacios de calidez humana, de fraternidad, de abrazo, de abrazo y de risa. Una vez le dije, Macu, cuánta tristeza tiene que haber habido detrás de esa risa permanente. Y cuánta tristeza tuve que compartir, muchas veces con dolor, pero también con satisfacción de intentar ser útil para gente que lo único que tenía o que creía tener era una voz en la noche. Esta voz, que nunca fue ni radiofónica, ni importante, ni microfónica, que nunca supe qué era lo que querían decir con eso, de un tipo que tampoco tenía ni le physique de rôle, como dicen los franceses, para ser una estrella de la televisión, que tampoco me interesaba hacerlo, pero era la imagen del éxito que supuestamente tenían aquellos que trabajaban en la televisión. Y yo le decía a José Germán en esa charla bajo la lluvia, que cada uno tiene que ser responsable del lugar que las circunstancias le ofrecen y ser conscientes de lo que nos está pasando. Por eso mi agradecimiento a la gente de la cofradía, a los que todavía ahora, a pesar de todos los pesares, se acercan, casi te diría como en un código personal, me dicen, usted fulano, así, yo soy cofrade. Y te lo dicen como en secreto, porque en aquellos tiempos la única manera de comunicar algo en serio era en secreto. Peligrosamente comunicar algo en serio, era en secreto. Se lo digo especialmente para los sobrevivientes de aquellos años, que muchos han intentado, incluso hasta como un recurso de sobrevivencia, olvidar. No podemos olvidar nada. Las cosas malas para no repetirlas, las cosas buenas para incentivarlas, para motivarlas. La cercanía humana por sobre todas las cosas. Todos venimos de un país fantástico, donde la patria se hacía a través de las escuelas y del ferrocarril, donde no había pueblito, por lejano que fuera, poblado, lugarcito del interior del país donde no hubiera una escuela pública, gratuita, obligatoria, creando republicanos para hacer una república, como decían aquellos gurises, Elvio Fernández, José Pedro Varela y todos aquellos amigos de la educación popular. En plena dictadura de la Torre,
Si no sabemos leer la historia, no culpemos a la historia de nuestra ignorancia. Nosotros venimos de ese país, del país donde nadie es más que nadie, donde nos nivelaba hacia arriba la educación, no hacia abajo la ignorancia, la pobreza, el pobrismo, que es una desgracia. El pobrismo es una desgracia. Porque hay gente que todavía confunde la pobreza con la miseria. Y todavía hacen apología del pobrismo como si fuera un ideal de vida. O no han sido pobres o lo siguen utilizando los pobres para su beneficio personal. Sea partidario, sea económico, sea para venderles cosas porque no hay mejores compradores que los pobres, porque además nos cuestionan mucho. Y le dan mucha pelota a lo que le dicen por la televisión, a lo que le gritan por la televisión o por la radio. Una señora una vez, hace mucho, me dijo, yo le agradezco, Nacho, porque usted es la única persona que entra a mi casa sin gritarme. Lo recordaba el otro día en una entrevista para televisión. Y cuando volvamos a la nueva normalidad, si es que vamos a tener normalidad alguna vez, por favor, hoy se abrieron los shopping. Vamos a no seguir como manada a la yegua madrina, no con el sonido de las campanitas de las buenas ondas, con el sonido del cencerro que los lleva para donde lleven a la yegua madrina. Porque ni siquiera va a la yegua madrina sola, la llevan. Y nosotros, en esta sociedad de consumismo salvaje en la que estábamos antes del sacudón del tablero, de las piezas del tablero, queríamos tener todas las cosas que nos decían que nos iban a dar felicidad, estatus, nivel. Más allá del deseo de Maxi y de amigos y amigas de Facebook, que nos decían, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo volvés a hacer radio? ¿Cuándo volvés a hacer televisión? Pero yo, ya está, entre otras cosas, porque yo con la televisión, que fue el medio en el que empecé a trabajar profesionalmente, tenía un vínculo como con algunas muchachas. Cuando ellas decidían vivir sin mí, yo decidía vivir sin ellas. Decía el poeta Pablo Neruda, si tú dejas de quererme, yo dejaré de quererte poco a poco. Entonces para mí sigue siendo todavía la televisión, una especie de matrimonio frustrado, de pareja que no se dio, o que se dio y que ya no se da más. Y uno tiene que aceptar los cambios y las transformaciones. Las únicas cambios y transformaciones que no podemos aceptar es aquellos que nos hacen hipotecar el alma por piedritas preciosas, por espejitos de colores. Y de alguna manera este reencuentro con ustedes, creo que en el fondo está motivado por eso. Porque después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos sufrido, pero también después de todo lo que hemos compartido y disfrutado, de la fiesta terrible y bellísima de la vida, si no ayudamos ahora que las papas están quemando, a darnos cuenta de que no podemos seguirnos quemando con las mismas papas, es porque somos cómplices de las circunstancias. Nosotros aprendimos de comunidades fraternas y muy queridas que teníamos que ser tolerantes. Está bien, a veces cuesta ser tolerante, pero hay que ser tolerante. Por respeto a uno mismo, pero también por respeto a los demás, naturalmente. Pero empecemos por respeto a uno mismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos calentado el ñudo? ¿Cuántas veces hemos sido injustos queriendo hacer justicia? Muchas veces. La tolerancia está bien hasta que no se convierte en complicidad. Vos podés dejar pasar hasta que te das cuenta de que estás ayudando a un acto antihumano o simplemente delictivo o demagógico o pelotudo. Entonces ahí tienes que decir que no.
Yo no puedo ser tolerante con quien está atentando contra mi trabajo, contra mi vida, contra mi familia, contra mis amigos, contra mi patria, contra Dios, contra la vida, contra la naturaleza. Yo no puedo ser tolerante con un tipo que está envenenando el agua que está tomando mi nieto, Gaelito, de 3 años. Uno de los premios más importantes que la vida me ha dado, que Dios me ha dado por esto de intentar meterme en la vida y no como un elemento pasivo y crítico, o peor todavía que la crítica, que es el cinismo del humor utilizado como lo utilizan los mediocres para joder a la gente, con el justificativo del humor. El humor es una de las manifestaciones más claras de la inteligencia humana. Cuando hay inteligencia, si no, no es humor, es una pelotudez, es un cinismo, es una herramienta para joder a los otros, para hacerles creer que son inteligentes. Como nos quisieron hacer creer que eran inteligentes los culturosos, que nos han hecho creer que la cultura es una cosa espantosa, aburrida, hermética, para pocos. Los culturosos, los de los cenáculos, aquellos que hablaban entre ellos y aplaudían entre ellos. Estoy hablando de los políticos, pero también estoy hablando de los poetas, estoy hablando de los literatos, estoy hablando de los historiadores que hablaban para los historiadores, los poetas que hablaban para los críticos o para los poetas. Si no es para la gente, no sirve para nada, nada. Y por eso quizá estoy aquí, hermanos de la vida, invitándolos a que entren a mis libros, a mi mate, a mis recuerdos, al lugar donde sueño, donde el lugar donde intento descansar para agradecer el nuevo día que me da y para intentar hacer algo con ese privilegio. Para sacudirme, para romper las rutinas, para ayudar a que los días no sean uno igual al otro, repetidos, y para poder seguir aprendiendo de los demás, de la vida de los demás, del privilegio maravilloso que significa compartir la vida con alguien que de pronto sentís que es un hermano, aunque nunca los hayas visto con los ojos de la cara. Y poder hacer sonar las campanitas de las buenas ondas. Mirá qué poquita cosa aparentemente. Qué poquita cosa. Mirá a qué viene este tipo. Este tipo pasaba horas y horas al aire. Sin Navidad, muchas veces sin Año Nuevo. El día que nació mi hijo, Maxi Suárez, ese admirable y respetuoso artista, ese investigador, hasta histórico, para poder, en una brillante capacidad de síntesis, que no es poco, que es una de las cosas más difíciles del mundo y del arte, hacer en poquitos minutos el relato de todo un proceso histórico, como en Esto es Historia, de su último disco, Naif. Todo lo que nos pase es un privilegio y tenemos que darnos cuenta de que eso es así. Es un privilegio poder estar hablando con ustedes. Y todas esas horas que ese tipo pasó hablando, compartiendo con la gente. Les decía que el día que nació mi hijo, y Anita, su mamá y mi hermana ahora, después de tantos años, es y Amparo Jiménez, la nurse que me lo trajo. Esa misma noche yo estuve al aire. Volví a la radio porque tenía la Cofradía de la Luna. Y alguien me acercó un cassette y oigo mis palabras de entonces. Y me emocionan como si fuera esa noche. Porque había un compromiso con mi hijo y con la continuidad de la vida. Pero esa vida iba a importar en la medida en que nosotros creíamos que era con todos. Jamás imaginé que la felicidad podía ser de un tipo solo acumulando cosas, así fueran millones de dólares. Cuando empezó la pandemia,
me golpeó de nuevo una realidad que a veces uno olvida. Decía a los familiares de un señor multimillonario: ahora nuestro padre está en el CTI, con un respirador automático. En este instante no le sirven para nada la cantidad de millones que acumuló en su vida, ni los que nosotros tenemos a nuestra vez. Para nada. Porque ahora con el tema de la pandemia, en la puerta del CTI a lo mejor nos vamos a encontrar aquellos que respetamos y tratamos de honrar la vida, respetando las sugerencias de la ciencia en primer lugar, lo que significa un enorme punto a favor de los uruguayos. Haber dado prioridad a las sugerencias de los técnicos, de los científicos, para luego tomar decisiones políticas. Quien no lo ve así es porque no quiere verlo. Y yo decía en un poemita de los que empezamos a hacer acá en el exilio del Palacio Salvo, en el exilio sanitario de la cuarentena, que hay gente que todavía piensa que va a joder al gobierno, no importa cuál, no estoy hablando de este ni al gobierno, muriéndose o jodiendo al nuevo orden mundial en esa cosa de las teorías conspirativas, muriéndose para joderlo. Cuando estemos ahí en la puerta del CTI, lo más probable es que hayan pasado otros más jóvenes. El asunto no es tener juventud o no. Sí, claro, obviamente, porque ha sido una selección natural desde el fondo de los tiempos. Y sobre todo en las épocas duras, en las épocas de crisis, de guerra. ¿A quién salvo? ¿A la madre o a la hija? ¿Al señor de 70 años o al de 28? Pero el asunto es qué hacer con esos 28. O qué hacer con esos 70, o 60, o 74, o 6. ¿Qué hacer con eso? ¿Lo vuelco a los demás? ¿Intento que algo de lo vivido le pueda servir a alguien? ¿O me los guardo para mí como guardan los tipos los que coleccionan los 5.600 no sé qué? Encendedores, millones, o mujeres, vacas, o lo que sea. ¿Cuántas vacas va a necesitar un tipo para salvarse la vida? Ahora, con un virus chiquitito, misículis, que ni siquiera lo vemos, y que no es de derecha ni de izquierda, ni facho ni bolche, ni tupa, ni anarco, ni apolítico, como algunos dicen que son. No selecciona. Entonces todas las cosas que nosotros hemos creído que importaban para vivir mejor, resulta que no nos sirven ahora, ni para vivir más, ya no mejor, ni para vivir un minuto más, una media hora más. Si tuviéramos la posibilidad de pedir media horita, una horita más de la que nos toca, ¿qué íbamos a hacer con ella? Cuando seamos o si fuéramos conscientes de que realmente es la única moneda valedera, como decía Libre, perdón Maxi que lo repita. Si esta patada en el tablero no nos sirve para darnos cuenta de que muchas de las cosas en las que perdimos la vida no sirven para vivir, ni más ni mejor ni más, entonces, muchas gracias coronavirus por ayudarnos a tratar de no ser tan pelotudos como hemos sido, tan tarados como hemos sido, creyendo como creíamos que cuanto uno más tenía, más valía. Y resulta que los otros tenían razón. Los ninguneados, los mal vistos, los filósofos, los poetas, los soñadores, los revolucionarios de verdad, no de pacotilla, no de boca para afuera. Los revolucionarios de su propia alma, de su propio corazón, de su propia familia, de su propio laburo. Los tipos que realmente decían, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los que empezaban a amarse de verdad para poder amar al otro. Los mal vistos, los que veíamos por encima del hombro, así. Yo también estuve, también fui visto y sigo para muchos siendo visto por encima del hombro. ¿Pero de qué hombro? De un hombro que mañana puede estar a la altura de mis rodillas, de mis tobillos. En este hombro
Y yo te diría también esta rodilla. He visto llorar a muchos prohombres de la patria. Ricos en muchas cosas menos en amor, en afecto, en autoestima, en vida. No sé cuánto hace que estoy hablando, pero tenía muchas ganas de hablar con ustedes. Esta pandemia nos ha ayudado también a descubrir la diferencia que ya los programas nocturnos desde la Cofradía de la Luna para acá me han ayudado a mí, por lo menos, a determinar entre la soledad y la desolación. Hay gente que no puede soportar la cuarentena porque no puede soportar estar solo. Hay gente que ha transitado la frontera entre la vida y la muerte, y estoy hablando para un país como el nuestro que tiene altísimos índices de suicidio y enormes cantidades, porcentajes alarmantes de depresión como enfermedad, de la depresión. No de la depresión circunstancial, la pérdida de algo, de trabajo, de mujer, de hijos, de pareja. No, la depresión como enfermedad, como pandemia, que es una de las pandemias del mundo también. Ya hablaremos sobre ello en otro programa, si es que esto es un programa. Y mucha gente está transitando por la frontera del suicidio porque no puede bancar su propia soledad, perdón, su propia desolación, su propio vacío. Hay gente que no quiere que haya silencio alrededor ni adentro porque no sabe o sabe con lo que se va a encontrar y no quiere. Tengo un amigo donde cada vez que vamos a su casa prendía la tele, prendía la radio, prende la licuadora también que hace ruido, así tratás de no escucharte. Mis amigos, mis hermanos, si todas aquellas horas de estar al aire, con tristeza, con angustia, con hambre, con soledad, con miedo, con dolor en el alma o en el bolsillo, servían porque yo creía, y así me lo hacían saber mis hermanos y mis hermanas, para hacer sonar las campanitas de las buenas ondas, porque alguien podía estarlo necesitando como la única luz que tenía en su alma en ese día, y valía la pena volver con los nervios que tenía antes de hablar con ustedes, con el apoyo tecnológico de Maxi, con la ilusión, en algunos casos, ojalá que no sea así, demasiado acrecentada, de amigos y amigas que me decían: volvés, qué suerte, se cumplió mi deseo, hasta gracias a Dios. Yo no quiero defraudar a nadie. La mejor manera de no desilusionarse es no ilusionarse. Entonces, a cada amigo que me decía eso: vas a volver, vamos a escucharte de nuevo, yo decía: sí, pero no sé si tengo algo para decir. Se lo dije a mi hijo hoy. Yo no sé si tengo algo nuevo para decir, pero si vuelvo, y ustedes quieren que vuelva, y me están ahí acompañándome, para poder reafirmar aquello de que la única salvación es levantando las más altas banderas de la vida, valdrá la pena todo de nuevo. Han pasado cosas espantosas en el mundo, en nuestro país y en nosotros mismos, pero también han pasado cosas maravillosas. Poder ayudar a limpiar, como decíamos alguna vez al aire, la paja del trigo, el trigo y la paja de la paja, puede ser una buena misión. Siguen llamando los amigos todavía. Hoy es martes. El jueves podríamos reencontrarnos. También a través de Facebook me han dicho: y a las 21 horas no es muy temprano. Y bueno, para empezar, yo qué sé, no tengo idea. Pero a las 21 horas del jueves estaremos en un programa especial de Televisión Nacional, de Canal 5,
porque ustedes recuerdan que estuvimos ahí, desde la época de integración con Alvarito Germano, hasta que una vez se nos ocurrió pedirle a Carlos María Fossati que cantara La flecha ya está en el aire de Atahualpa Yupanqui, y lo hicimos debajo del monumento a Guillermo Tell en el Parque Rodó. Y cuando la cámara se elevaba así, cuando Atahualpa decía la flecha ya está en el aire, y mostrábamos la flecha, bueno, sácate, para afuera, el Nacho, otra vez. Y bueno, cuando me corrían por la puerta, a veces entraba por la ventana. Y cuando me corrían por la ventana, a veces entraba por la puerta trasera. Y otras veces volvía a entrar por la puerta delantera. No por el living, porque entonces no había, pero por la sala, como se decía entonces. Entonces los invito a... Mañana vamos a estar, mañana no voy a poder porque estamos en una transmisión para Radio Patria, para amigo Pablo Nilo, allá en 33. Últimamente me están haciendo una pila de entrevistas, no sé si es que me estarán despidiendo o qué. A veces les pregunto si ustedes saben de algún informe médico que yo no conozca, pero aparentemente todavía no. Y el jueves entonces les invito a ver a partir de las 8:30 de la noche, a las 20:30, en Televisión Nacional. Y después entonces nos encontramos acá. Gracias por haber estado y gracias por escucharme.